Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón como todos los martes hasta las 11 de la noche. Aquí está la señora Cecilia Buflé. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y bien, yo contenta porque volvió la economía, volvieron nuestros temas. Volvieron las discusiones, bueno, obviamente con la cuestión de la inflación, la discusión sobre las tarifas. También es cierto que volvió la inseguridad, no como un tema que se haya retirado, pero sí reapareció obviamente con el impacto del asesinato del colectivero, fue el tema de las últimas horas, sobre todo en la televisión y en la radio. Y bueno, en alguna medida nos recuerda que lo importante definitivamente no está ni resuelto, ni se sabe muy bien por dónde enfrentar este drama, ¿no? Sí, ni cómo se resuelve, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Tenemos temas económicos, pero también tenemos temas políticos y temas cruzados entre la economía y la política, ¿no? Porque finalmente, adentro de la interna del propio Cambiemos, aparecen los reclamos más fuertes contra uno de los ministros, Juan José Aranguren, y contra las tarifas, ¿no? Claro, en el tema de tarifas se juntan los reclamos de la oposición y de los que son, en principio, aliados del presidente, los radicales, la doctora Elisa Carrió. De todo esto vamos a hablar con Beto Valdés, que es nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Señora, vamos a la mesa. Arranquemos. ¿Cómo va, Beto? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, aquí. ¿Todo en orden? Ahí volvió, de alguna manera, la sensación de un clima adverso o como de preocupación en el gobierno por la imagen, por las encuestas. Otra vez con el dato de la inflación. Sí, hay como una especie de percepción, a nuestro criterio, un poco exagerado, como también había ocurrido en el verano, porque no estamos hablando en ningún caso de números de catástrofe, es decir, como para agarrarse la cabeza, que lo mismo ocurrió también en enero y febrero, después de la aprobación de la reforma previsional. Claro, el clima también se contagia en el Círculo Rojo. Ayer, quienes tuvieron la oportunidad de estar en la cena del CIPEC, donde prácticamente en todas las mesas estaba todo el Círculo Rojo, no se hablaba de otra cuestión que de la caída en las encuestas, de la inflación, del mal humor social por el tarifazo y mucha preocupación con la doctora Carrió, es decir, desde una mirada también un poco exagerada, desde el punto de vista de como que la jefa de la coalición cívica se transformó en el principal referente opositor contra una política del gobierno, que hay una mirada en la Casa Rosada en ese sentido, pero convengamos que cuando uno habla en el mano a mano e incluso con antecedentes, ¿qué es lo que dicen? Que cada vez que Lilita jugó o tomó una bandera que era más de la oposición, incluso se anticipó, terminó quitándole por lo menos cierto peso a la mirada opositora, fundamentalmente al kirchnerismo, que es el más duro, y ese juego muestra al gobierno como mucho más abierto y con una actitud horizontal. Se adelantó, Lilita se adelantó a Cristina, que de alguna manera salió a pedir también y que el también hay otro congelamiento, elemento muy interesante en esto, que objetivamente sabemos que en privado cae muy mal cada una de estas referencias. Acordémonos cuando Lilita fue contra el DNU, que fue la mague famoso de la reforma previsional a través de un tuit que lo frenó y que cayó muy mal, pero hizo un favor enorme, enorme al presidente en ese contexto. En el gobierno dicen que el capital político de Lilita, ellos saben que el capital político de Lilita se construye con la denuncia pública y que finalmente esa Lilita más fuerte, como juega para el gobierno, les sirve a ellos. Ahora, en el medio hay que ver, ¿no? Porque siempre algún nivel de corrección y de ajuste termina requiriendo, ¿no? El gobierno no se sale con su plan inicial cada vez que Carrió se ha metido con algún tema. No, incluso en las últimas horas dicen que quienes tuvieron la posibilidad de conversar con Lilita se la vio muy enojada con Aranguren y con la decisión del gobierno, sobre todo no por el aumento de tarifas, sino por no haber puesto cuotas y mucha bronca contra Marcelo Midlin.
mucha bronca. Esto que pero eso por primera vez... en particular, es una Carrió, forma, digamos, claro. Carrió, a ver, no lo quería de antes del kirchnerismo, más de una oportunidad incluso lo había denunciado, lo había criticado en su relación con Debido, y hoy considera que es uno de los que está haciendo una diferencia en función de este ajuste que le hace mal al gobierno. Ese es el enfoque, pero también hay acumuladas broncas, igual que en el radicalismo, que están más relacionadas no solo por el contexto, sino también para aprovechar la situación en términos del armado electoral, que es lo único que importa en definitiva. Claro, lo que pasa es que, bueno, obviamente en ese fuego amigo que va contra el gobierno, y bueno, se va contra también la columna vertebral del plan fiscal, que es ir reduciendo un poco el peso de los subsidios y ir generando las condiciones para que haya muchos Marcelo Midlin, digamos. Claro. Me parece que la idea es que la alternativa de volver a meter la intervención del Estado en los servicios públicos es una tentación, y mañana va a haber un test importante en el Congreso que va a haber que seguir, ¿no? Sí, yo creo que conviene, a ver, aclaremos, a partir de las 11 de la mañana está convocada una sesión especial impulsada por Agustín Rossi, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Van a fijar su postura previamente los dos nuevos aliados, es decir, el peronismo de los gobernadores y el masismo, claro, sí, que después de Gualeguaychú se muestran más unidos, que son los racionales. Hay una intención de la oposición dura del kirchnerismo de frenar los aumentos de tarifa otra vez, incluso con algunos argumentos que pueden ir a la justicia. No, basados en un fallo de la justicia, el fallo del año pasado, pero con eso lo que plantea es que los ajustes de los servicios públicos tienen que estar relacionados con los aumentos salariales. Bueno, es decir, por el promedio, por el índice que mide el promedio de ingresos salariales. No deja de ser una chicana. Sí, a ver, ¿por qué? Pero, sin embargo, algunos sectores, digamos, de la Carrió dicen que si no hay cuotas para las tarifas de gas, que por ahora no se está discutiendo, y bueno, puede haber algún amparo judicial otra vez. Sí, no, pero a ver, eso no solamente lo dice Carrió, lo dicen intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, el año pasado hombre del radicalismo. Digo porque para el mundo económico, para los inversores, para supongo también quienes miran la Argentina desde el exterior, lo que pase con las tarifas en términos políticos este año no es un dato menor. No, por es decir, si al gobierno le van a doblar el brazo en esta pulseada sobre el aumento de tarifas, bueno, es todo una señal, ¿no? Sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta que mañana lo que vamos a ver es un show montado por la oposición. Si van todos, si bajan, consiguen quórum. Ahora, no hay ninguna posibilidad de que logren transformar en ley estos proyectos que hacíamos referencia, que afectaría y que sería un golpe, como vos bien decías, a la credibilidad, a la gobernabilidad en términos de la política fiscal del gobierno. ¿Por qué razón? Porque son todas iniciativas parlamentarias que no pasaron por comisión. Es decir, no tienen estatus como para ser votados. Claro. Sí, pero necesitaría los 2 tercios, con lo cual, ¿qué es lo que...? Y a 2 tercios la oposición no llega. Si baja el oficialismo... Ahí está el dato. En primera instancia, ojo, esto va a tener que ver si finalmente los gobernadores aceptan la foto con Agustín Rossi, o los diputados de los gobernadores, y Massa después de la experiencia que tuvieron en su momento. Si bajan todos, logran quórum, baja Monzó y Mazzotti Negri, es decir, baja Cambiemos, concretamente ¿para qué? Para evitar, porque si ellos no bajan, ahí sí podrían lograr los 2 tercios que habilite el tratamiento en el recinto. Ahora, la cuestión de las tarifas también está íntimamente ligada, Ceci, con la inflación. Sí, y eso es un tema que, bueno, el gobierno por ahora confía en que efectivamente va a haber un segundo semestre con menos inflación. También es cierto que si se cuotifica el aumento de tarifas, la inflación también se cuotifica, entonces va a haber un remanente, habría un remanente para ese famoso segundo semestre, ¿no? Es que ahí yo creo que el punto de la oposición al discutir las cuotas o cuotificar el aumento de las tarifas, lo que está discutiendo es la estrategia política del gobierno, que es concentrar
todas las malas noticias en cuanto a tarifas o las más fuertes en estos 4 primeros meses del año y arrancar o llegar a la entrada del 2019, del año electoral, sin esa agenda. Si la oposición le lograra quebrar esa lógica, pone en un problema la estrategia electoral del gobierno. Ojo, capaz que eso lo lograría Carrió antes que la oposición. Tiene más chance de lograrlo Carrió. Digo, por lo que vos destacás, que alteraría... De poder alterar el... Claro, que de alguna manera alteraría uno de los objetivos centrales de este 2018 por parte del presidente. Ahora, la inflación, me parece que el tema central de la inflación esta semana es la conferencia de Federico Sturzenegger, ¿no? Habló Federico Sturzenegger ayer y dijo, si en mayo la inflación núcleo no baja significativamente, la tasa de interés sube nuevamente. Yo estuve en la conferencia. Te digo, la conferencia fue una explicación elíptica de que todo en el 2017 estuvo bien y después del cambio de las metas y la decisión del 28 de diciembre, todo estuvo mal. Hubo un momento dado, ya que estuviste en la conferencia, porque hubo un momento dado donde Sturzenegger dijo algo así como, bueno, si no, yo no estaría acá. Dijo en un momento, por suerte ya me voy, pero por suerte ya me voy y demás, pero tenía que ver con lo extensa de la conferencia. No, porque yo entendí que... Mirá la hipersensibilidad que hay, yo que Willy pensó que estaba amagando... Pero que dijo, bueno, como que siento, yo confío en esta política, como si no estaría acá, una cosa así. Ahora eso, pero nada que ver, entonces. Sí. No, lo que pasa es que todos leíamos en cada una de esas palabras, de sus palabras, alguna cuestión, ¿no? Y la verdad es que le costó mucho a Sturzenegger responder concretamente las preguntas. Sí, ¿no? de hecho, además, vamos a decir, hoy hubo licitación de las famosas LEVAC. Y si uno mira la tasa de hoy para las LEVAC cortas contra la de un mes atrás, bajó un poquito la tasa. Es un poquito más baja. Un poquito más baja. El precio del mercado sí, digamos, secundario. Convalidó, pero quiero decir... Con lo cual, digamos que tampoco es... No, bueno, está bien, pero Era para mayo. Bueno, el retruco. por eso, claro. Eso hoy decíamos que está como los árbitros. Está como los árbitros esos en el fútbol, que en lugar de sacar amarilla, van y los amonestan a los jugadores y dicen la próxima te saco amarilla. Hay sectores del gobierno. ¿Sacás o no sacás amarilla? Hay sectores del gobierno que consideran que más allá de sacar amarilla o no, también lo que hizo Sturzenegger ayer en la conferencia de prensa es ratificar no solo su política y tirarle de alguna manera la responsabilidad concretamente a Mario Quintana, sino también ponerse en una figura aún indispensable. Y en algunos sectores del oficialismo, no lo van a hacer público porque el presidente lo sigue respaldando, cayó bastante mal, porque consideran que nadie es indispensable, que hubo uno que se consideraba indispensable y terminó yendo a San Martín de los Andes y se fue a su casa. Entonces, no gustó. Y el otro dato que plantean dice, bueno, bárbaro lo de amagar con un tazón, como es pero es la última oportunidad. Claro. Sí. Claro. El mercado, hay que decir, el mercado le creyó, por lo menos en el sentido también de la venta de dólares. Está bien que es la temporada, se supone, de más oferta de dólares ahora, pero ya no interviene el Banco Central y el dólar opera a 20,15 en el mayorista, abajo de 20,50 en las casas de cambio. Hace más de casi 45 días que está el dólar congelado. Congelado en 20,50. Y lo que dijo Sturzenegger ayer es que no hay, repite esa frase que ya puso en 2 comunicados de política monetaria y ayer la dijo él en persona. No se esperan depreciaciones significativas del peso. Por lo tanto, el dólar planchado, la tasa de interés, si es necesario, sube. Si es necesario, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto tiene que bajar la inflación en mayo para que suba la tasa de interés? Bueno, por lo menos la quiere Federico Sturzenegger a la mitad de lo que está la núcleo hoy. De 2,6 la núcleo tiene que ir a 1,3 en mayo para que no haya suba de la tasa de interés. Si no, sube la tasa. Y lo que también circuló hoy todo el día, y me parece que se va a consolidar con algunos respaldos desde el gobierno públicamente, es un respaldo de funcionarios importantes. De funcionarios importantes. Por decisión del presidente. Por decisión del presidente. Que el fin de semana habló Federico Sturzenegger con el presidente Mauricio Macri y que de alguna manera lo respaldó y reconoció que
el cambio de metas había traído mucho desajuste en todo el primer trimestre del año. Que Macri le dijo, tenías razón, que Macri volvió tenías razón vos, digamos. No, al presidente le adjudican una frase... por las críticas que sigue recibiendo Sturzenegger en la jefatura de gabinete, bueno, que tenga una propuesta diferente, que me la traiga. Yo estoy esperando. Ahora, hay otro elemento que tenemos con Willy, y sería interesante, no digo que Sturzenegger lo haya hablado con el presidente, pero quizás con Marcos Peña, que es la llegada de un profesional de la comunicación al Banco Central. Sí. Me parece que estamos hablando de Pablo Aviat, que viene, digamos, ya trabajó en Clarín, pero estuvo en Llorente y Cuenca. Eso se habló con la jefatura de gabinete, porque no es precisamente un hombre querido por ese sector y aparece un profesional de la comunicación, de alguna manera, quizás hasta para contrarrestar algunas interpretaciones que ha hecho Sturzenegger, que le tiraba Quintana, Lopetegui y Caputo. Bueno, la interna va a estar intensa, sin y aparte ninguna ahora duda, va a haber ¿no? que ir midiendo en función de qué pasa con esa tasa de interés, cómo está la relación de poder y de fuerzas en cada uno de los sectores. No, y bueno, y sobre todo cómo va a seguir evolucionando, porque se sabe que la inflación de abril, en principio, va a estar también más cerca de 2,5 que de 2. ¿no? Claro, mira, para llegar a una inflación de 17, 18%, el resto del año la inflación tendría que ser de mayo a diciembre de alrededor del 0,8. ¿Ves? Como la matemática es una sola. Sí, no, la escuela puede ser tasa pero alta o tasa baja, pero la matemática es una sola. La meta blue, esta que decíamos nosotros, de 20, claro, pero hablan de piso, ahora dicen piso 20. Piso 20. Para mí era máximo 20. Bueno, pero ahora resulta que piso 20. Un elemento importante, que hay sectores... incluso en la provincia de Buenos Aires, críticos, no solo de la jefatura de gabinete, dentro del oficialismo que dicen hay que moderar las expectativas porque todavía no se jugaron las finales más importantes, semifinal y final, ya que se nos viene el Mundial, en materia de discusión paritaria. Faltan los cierres más importantes. WOM, camioneros, bancarios. Está durísimo lo de bancarios. El paro mañana. Alimentación. Digo, que más allá de cómo juega Daer históricamente, recordemos que las comisiones internas son duras, están en manos del trotskismo. Entonces, ahí hay otro test muy importante que probablemente se empieza a definir más cerca de mayo o de junio. Entonces, me parece que ese es otro elemento interesante para medir expectativas inflacionarias. Y otro dato, en el gobierno admiten que hace 7 meses consecutivos que en los números de ellos de opinión pública, que esto es lo que importa, si sube o baja el presidente sigue estando bien. Lo que importa, según ustedes hablaban de inflación, es que hace 7 meses consecutivos que bajan las expectativas económicas de la gente, fundamentalmente por la vigencia de la inflación, por la pérdida de poder adquisitivo. Ahora, cuando el radicalismo o la doctora Carrió, digamos, lo cuestionan al gobierno públicamente por el tema tarifas, lo hacen porque saben que efectivamente la gente está naturalmente fastidiada y quieren compensar un poco. ¿O por qué, digamos, hay tanta disputa entre las alianzas? Es muy bueno lo que vos preguntás, porque vos dijiste, acá se está discutiendo la cuestión electoral y los lugares... Es lo único que importa. Es decir, en realidad no es... En Lilita no. A ver, Carrió evidentemente tiene algunos problemas con Aranguren, por el estilo de Aranguren. Recordemos que lo denunció, no lo quiere. Está el tema de Midlin, no le gustó cómo se manejó la cuestión de los ajustes. Entonces ahí se mezcla otra cuestión, pero en los radicales, no, acá hay otra cuestión. En los radicales, hoy me lo definía muy bien un dirigente radical de larguísima trayectoria. Me dijo, para comprender eso hay que darse cuenta que estamos en una transición. Salimos del manejo de Sanz y la influencia, que lo único que hizo, muy crítico obviamente, del ex hombre fuerte del radicalismo y constructor de Cambiemos, dice lo único que hizo es bajo perfil, no condujo al radicalismo desde que llegamos al gobierno y se dedicó a nombrar amigos, Lucas Liach, algunos amigos, Daniel Salvador, y no mucho más. Y José Corral, como presidente del Comité Nacional, intendente de Santa Fe, le quedaba realmente muy grande ese cargo. En esa instancia nos pasaron por arriba.
la del poste, ¿no? La de Lilita con Garabano, bueno, es aplicable a la conducción anterior. Ahora estamos entrando en otra etapa. ¿Por qué? Primero, si uno ve la conformación de la conducción de lo que es los delegados del Comité Nacional y lo que es concretamente el presidente, el secretario general, uno mira... La estructura del radicalismo, sí. Hay estructura territorial. Tenés a Alfredo Cornejo, que aparece como la voz dura, gobernador de Mendoza, el distrito manejado por Cambiemos, que no necesita un peso del gobierno nacional. Es decir, tiene muchísima más autonomía que Gerardo Morales, para dar un ejemplo. Y está Enrique Nosiglia como principal operador político. Entonces ahora lo que se ve es un cambio de estrategia en la relación de fuerzas. ¿Qué es lo que quiere Cornejo y Nosiglia? Sí, las tarifas, la inflación, pero lo que les interesa es el armado electoral y condicionar de alguna manera, porque dicen, esta es la oportunidad. Si cerramos mal, como el año pasado y como en 2015, a partir del segundo mandato de Macri, pasamos a hacer una línea interna del PRO. Claro. Bueno, muy bien. ¿El consumo, señora? El consumo ahí, muy discutido, ¿no? Porque, bueno, consumo en general en caída, ahora con algunos datos particulares. Esta cosa de que todo lo que se puede, vos decís lo que no se puede comprar en Chile o en Paraguay, o todo lo que se puede traer en una valija, lo que no se puede traer en la valija, o todo lo que se puede comprar con un crédito, uva o tradicional, explota y crece mucho y no afloja, ¿no? Sí. Hipotecarios, prendarios, venta de vehículos, todo ese volumen de consumo creciendo muy fuerte. El consumo en supermercados aparentemente en marzo no estuvo tan mal, a pesar de que estamos justo atravesando todo el conflicto de la empresa Carrefour, pero el consumo en supermercados aparentemente no estuvo tan mal, está como muy segmentado, como clase por clase, ¿no? Digamos, el sector más bajo de todos, paradójicamente, la AUH, por ejemplo, tuvo un plus adicional a partir de marzo y demás, tiene como un crecimiento. Ahora, la clase media justita, ahí en ese hay una caída y ahí hay buena parte de votantes del gobierno, ¿no? La clase media sale empatada y parte de ese mal humor está ahí, ¿no? Si en el supermercado, muchas veces la visión de lo que pasa dentro del supermercado es la visión de lo que pasa con toda tu billetera, ¿no? Así que, y el del crédito hipotecario es uno, ¿no? Es uno, y el de al lado que no sacó crédito y que tiene su casa o que quizá hasta en una situación más cómoda tiene que gastar un poco menos y el mal humor ese se termina sintiendo. Bueno, muy bien. En un ratito después le preguntaremos a Beto cuáles son las novedades en la justicia, que ha habido muchas también en estas últimas horas. ¿No? Muchas fotos. Sí, muchas fotos multitudinarias. Muchas selfies. Exactamente. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos en el tercer bloque de El Timón. Quedamos con Beto Valdés, que nos iba a contar el frente judicial, qué es lo que hay que saber, bueno, después del cortocircuito que hubo entre la doctora Carrió, Lorenzetti, la foto de Marcos Peña y Germán Garabano con los ministros de la Corte. ¿Qué está pasando, Beto? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué hay que entender de todo esto? En primer lugar, es una especie de firmar una especie de armisticio o la pipa de la paz por todo lo que había ocurrido. Está bien, fue una reunión de trabajo, la fotografía, pero evidentemente el que más lo festejó fue Ricardo Lorenzetti, que se siente realmente cada vez más encerrado por las propuestas y las denuncias de Carrió pidiéndole juicio político. El presidente con su mesa judicial decidió esa fotografía como una especie de aval o de toma de distancia de lo que plantea Carrió. El dato interesante es que Pepín Rodríguez Simón, uno de los asesores legales del presidente Macri, no estaba tan conforme con esta movida, o por lo menos se mostró un poco ofendido. No todo el mundo en el gobierno lo quiere a Lorenzetti, aparte de Carrió. Y además, también en la justicia, hay muchos sectores, sobre todo en Comodoro Pi, y fiscales federales, que tampoco les gustó este gesto, porque también están enojados con Lorenzetti. El hombre tiene poder, pero también tiene sus enemigos. Bueno, muy bien, es el último bloque de El Timón, así que lo último que tengan para decir,
hablen ahora o callen para hasta siempre. el próximo martes. Un señora. chimentito alrededor de la ley de defensa de la competencia. Está en discusión esa ley, hay aumento de las multas para las empresas y demás. Hay un punto al que se opone la oposición, el capítulo D o el artículo D, la ley de clemencia, que hace que permitiría o le perdonaría las multas a el empresario que levante la mano y diga: este equipo se cartelizó, este sector... Clemencia. Clemencia, perdónenme la multa a mí, pero confieso cuál ha sido una especie de ley del arrepentido, pero para la competencia. Una delación premiada, digamos, exactamente. Y parte de la política, como en el caso como en los casos de corrupción, se opone a que haya ese tipo de acuerdos, ¿no? Señor. Sí, hablando también del Congreso, interesante lo que ocurrió hoy. Se terminó de conformar una comisión bicameral estratégica, pero aparentemente no la quería nadie. ¿Cuál es? La de seguimiento de los servicios de inteligencia. Es decir, la que debe controlar a la AFI, a la Agencia Federal de Inteligencia. No aparecía ningún voluntario. Quien ejerció el cargo hasta ahora era el senador pampeano Juan Carlos Marino, pero a él le dieron la comisión concretamente para manejar la biblioteca del Senado y hacer una gran reforma con ese verdadero desastre, monumento a los ñoquis, a la corrupción y demás. Y le insistieron concretamente a Rivas y Magdalani, el presidente Macri, que siguiera Marino. Pero mirá cómo estará el clima con el PRO y los radicales, que Humberto Schiavone dijo: no, si se va a quedar en la comisión bicameral, entonces que largue la biblioteca. Finalmente tuvo que terciar el presidente por un llamado de Magdalani, así que Marino se queda con la biblioteca y con el control, la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, pero nos encontramos de nuevo el martes que viene, como todas las semanas, todos los martes, acá en Canal 26. Los esperamos en otro programa del Timón. Hasta la semana que viene.